¿Qué tal, amigos? Una vez más con ustedes para analizar las Sagradas Escrituras. Y de manera específica estudiaremos nuestro tema de hoy, que se titula El fuego del infierno. Y queremos señalar que, hablando de fuego del infierno, una de las grandes obras de la literatura universal es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Se llama Divina Comedia precisamente porque es una comedia. La comedia termina en felicidad, o el fin es feliz. Y la tragedia griega, en la cual están basadas muchas obras literarias, como su nombre lo indica, termina en tragedia. Así que Dante Alighieri escribió su obra de la Divina Comedia basada 100 partes, y estas partes están divididas, como la Ilíada o la Odisea. Y precisamente ambas obras están basadas en la ficción. Y la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, está basada precisamente en el pensamiento católico que había sobre la muerte o la filosofía de la muerte en el medioevo. Ya cuando Dante Alighieri escribió, se estaba desarrollando prácticamente el renacimiento o la liberación del hombre y el despertar sobre las artes. Fue un movimiento espectacular. Así que Dante basó su ficción o su obra sobre la muerte en la filosofía que existía en esa época. Y dice la misma historia que Dante Alighieri de repente en los primeros versos se encontró perdido en una selva. Y cuando se encuentra perdido en la selva es donde entra en escena Virgilio, el poeta de la preferencia de Dante Alighieri, que lo guía a través del infierno. Y la creencia que había en aquella época era que cuando la persona moría, iba al infierno o al purgatorio, dependiendo de cómo había vivido en esta tierra. Al infierno si era Adolfo Hitler o Nerón. Al purgatorio si era una persona que menos había pecado o había sido un ser humano que había cometido algunos errores y que ameritaba ir al purgatorio para, antes de entrar a la presencia de Dios, que fuera purificado. Y entonces allí, en aquel viaje a través del infierno y del purgatorio, se llegaba al paraíso donde estaba Dios, ya donde la persona se purificaba completamente y entonces podía estar en la presencia de Él. Y veremos en esta semana, como dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 21, referente a este tema: examinadlo todo, retened lo bueno. Esta semana nos ocuparemos de esos temas precisamente que pueden parecer contradictorios y que en vez de luz arrojan sombras. Y veremos también cómo la Divina Comedia, como también otras obras literarias puede ser, en vez de arrojar luz al ser humano, lo que arrojan es confusión. Porque si bien es cierto que es una obra monumental de la literatura, arroja muchas sombras porque ha influido bastante de que las personas cuando mueren van al purgatorio o al infierno, uno de los dos, pero básicamente a uno de los dos. Así que la Divina Comedia no solamente ha traído mucha curiosidad por saber dónde van las personas cuando mueren, sino que ha traído mucha confusión. La Biblia tiene un lenguaje metafórico en muchísimas ocasiones, presentando una comparación de algo que quiere destacar, pero no necesariamente se debe de tomar de manera literal. Por eso vamos a leer lo que nos dice Marcos en el capítulo 9, del verso 42 al 48. Y también vamos a leer lo que nos dice Isaías en el verso 66, 24, para que podamos entender algunas expresiones que pueden malinterpretarse referente al infierno o al purgatorio. Y aquí en estos versos, en Marcos 9, del 42 al 48, nos dice lo siguiente: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer,
córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Vamos a leer ahora a Isaías 66, 24, para tener un espectro o un escenario de lo que queremos dar a entender. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Importantísimo versículo. Nuestro Señor Jesucristo citó a Isaías 66, 24, haciendo una comparación en lo que podría pasarle a las personas que no optan por obedecer los mandamientos que Dios ha dado en el universo. No fue una amenaza, ni mucho menos algo que se debe de tomar a la ligera, por supuesto, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor, en el sentido de que al final de cuentas, Dios da la oportunidad a la persona o a cada ser humano cuando está en vida, no cuando está muerto, para que actúe en consecuencia, porque cuando se está muerto, se está inconsciente, no se está flotando de manera etérea en una parte del universo. Así que la vida es el momento oportuno para que las personas tomen las decisiones correctas referente a vivirla como tal. Esta aterradora escena donde aparecen los seres humanos quemándose primeramente o luego siendo consumido por el gusano es terrible, porque lo que no logra destruir el fuego, lo destruye el gusano y viceversa. Pero obviamente que es una descripción metafórica de lo que va a pasar al final de los días con aquellos que se pierdan eternamente. Porque cuando una persona vive, por ejemplo, 60 años, 50 años, y vivió matando, engañando o destruyendo a su misma especie o haciendo daño, es un tiempo muy corto para tenerlo sufriendo toda una eternidad. Porque si al final de cuentas Dios quema a los que desobedecieron de manera eterna, entonces el mal no terminaría nunca, porque tendríamos este espectáculo en el universo de que esas almas que pecaron un determinado tiempo van a estar allí quemándose por toda la eternidad, mientras nosotros, los que hemos sido salvados, vamos a estar disfrutando del paraíso y de las delicias que Dios ha preparado para todos aquellos que obedecen su palabra. No tiene sentido realmente. Dios no obra así. Recordemos que esta gran mentira fue inventada por el padre de la mentira, Lucifer. No moriréis, le dijo a Adán y Eva en el huerto del Edén. No murieron hasta que no entendieron que habían desobedecido la palabra de Dios, y la muerte vino después, pero pudieron entender verdaderamente que habían violado el mandato de Dios de no comer del árbol que Dios había señalado que no comieran. Y así durante toda la vida de cada ser humano, en diferentes situaciones, Dios tiene leyes que el ser humano viola constantemente y que no presta atención. Pero, volviendo al caso de Dante Alighieri, él creó aquella gran obra de ficción, la Divina Comedia, basado en el pensamiento humano. ¿Por qué? Porque Satanás ha creado la gran mentira de que la gente se está quemando eternamente allí en el infierno y que Dios es un ser cruel, pero lo que él quiere es presentarse junto a sus ángeles como alguien que no ha hecho nada, que no ha violado los mandamientos de Dios, y presentar a Dios como un cruel tirano que se deleita en ver a sus criaturas allí quemándose eternamente en el infierno, cuando las personas van supuestamente a quemarse por haber vivido una vida desordenada y luego pasan al purgatorio. Se creía o se cree en la teología cristiana de medieval que
las personas, por ejemplo, como los niños que no habían sido bautizados o las personas que no habían cometido pecados capitales, podían ir al purgatorio a tratar de purificarse y luego pasar al paraíso, donde se purificarían de manera permanente para estar ante la presencia de Dios. Y al infierno iban aquellas personas criminales que habían cometido pecados de lesa humanidad y que entonces, luego de quemarse cierto tiempo allí en el infierno, pasarían al purgatorio. Todo una obra de ficción, porque no hay tal cosa. Realmente el único tiempo de gracia o de oportunidad que Dios le da al ser humano es el tiempo de vida que tiene cada ser humano, y es en este tiempo de vida que nosotros debemos de hacer arreglos para encontrarnos con Dios y aceptar el sacrificio, la sangre de Cristo que Él derramó en el Calvario por tus pecados y por mis pecados, ahora en vida. El fuego que nunca se apaga. Es obvio que es un espectáculo atroz cuando las Sagradas Escrituras se refiere a este fuego que nunca se apaga, pero muchos lo han tomado con la rigidez que se presenta en las Sagradas Escrituras, no más bien para salvar al ser humano que se pierde o al ser humano que no se ha perdido todavía, sino más bien para intimidar, para causar terror, para presentar a Dios como un ser horroroso que está atento a lo que nosotros hacemos para acusarnos y luego mandarnos al infierno. El fuego que nunca se apaga es intimidante, pero no existe tal cosa ahora mismo en la actualidad. En un futuro sí habrá un fuego que, si bien es cierto que es atroz, pero sí se apagará. Porque una persona que viva, por ejemplo, 25 años, que mató, que robó o hizo todos los desórdenes que puede haber en esta tierra y que violó los mandamientos que aparecen en la Biblia, no podrá ser quemada eternamente, porque eso no equivale al pecado o a los pecados que cometió cuando estuvo en vida, aunque ellos hayan sido de lesa humanidad. El castigo que Dios, como juez justiciero, dará a cada ser humano será equitativo. Así que vayamos de nuevo a la fuente bíblica para comparar lo que nos dice Malaquías, y en el libro de Malaquías, en el verso 1, en el capítulo 4, allí nos dice lo siguiente: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Judas 7, lo siguiente: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Nuevamente aparece aquí en el libro de Judas la palabra el fuego eterno, y también en Malaquías, refiriéndose al castigo de Dios a los seres humanos. Notemos algo muy importante. El ser humano tiene aquí en el planeta Tierra casi cerca de 7,000 años. Y cuando en la historia o en la arqueología no aparecen los elementos necesarios para aclarar el origen del hombre o la historia, entonces nosotros los seres humanos inventamos otro tipo de teoría. Por ejemplo, cuando ya no podemos ir más allá de la historia, inventamos la teoría de la evolución, para decir que el hombre viene evolucionando a través de los siglos o de los milenios hasta llegar a donde estamos nosotros ahora. Pero realmente un hecho demostrado bíblicamente de que el hombre no viene a través de una evolución es precisamente lo que las Sagradas Escrituras o la Biblia nos dice referente a la existencia humana y a dónde vamos cuando morimos y de dónde venimos. La palabra que aparece en las Sagradas Escrituras refiriéndose a los gusanos o al fuego eterno no indica necesariamente que el fuego es eterno o que los gusanos se refieren a las almas que están allí en el infierno, sino es un lenguaje metafórico que se refiere al castigo que recibirán los impíos al final de los días. Todas las referencias bíblicas al fuego eterno
deben considerarse alusiones al lago de fuego posterior al milenio de Apocalipsis 20. Por lo tanto, no es bíblico hablar de un infierno que ya está presente y que arde para siempre. Si bien el infierno de fuego es nefasto, la verdad sobre el infierno, que nos revela sobre el amor de Dios, especialmente en contraste con la idea del tormento eterno. Indiscutiblemente que esto va en contra de lo que dice la misma palabra de Dios. Si Dios es amor, ¿cómo es posible que van a estar quemándose eternamente aquellos que han violado sus mandamientos, o llámese impíos, o personas que no vivieron conforme a lo que dice la Biblia? Indiscutiblemente que no. No tengamos miedo por ese lado, pero sí escuchemos la voz de Dios, la voz profética que habla a cada corazón humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En eso consiste el amor de Dios, en que Él murió por la humanidad y que derramó su sangre preciosa para perdonar tus pecados y mis pecados. Ahora es el tiempo de venir a Dios, no por temor a quemarnos en un fuego que nunca se apaga, o porque vamos a ser devorados por gusanos allí que nunca dejan de tener hambre y se comen la carne humana. Dante Alighieri, si bien es cierto que hizo o escribió una obra espectacular, también escribió una gran mentira, aunque es de ficción, por la cual mucha gente ha sido dañada y han creído, porque en la actualidad el mundo cristiano o religioso, en su gran mayoría, no creen en el fuego eterno, pero sí creen que cuando la persona muere va a un lugar allí a esperar a que Dios lo llame o lo rescate de la oscuridad. Y realmente tal cosa no pasa así, según la explicación bíblica, la que hemos estudiado en muchas ocasiones y la que estamos analizando ahora en estos momentos. El fuego que nunca se apaga, tal fuego no existe. Terminará y se apagará, pero realmente ese fuego está ardiendo en estos momentos en un lugar del universo. Definitivamente que no. La doctrina de el infierno, el purgatorio y el paraíso no solamente es un invento de ficción o de la literatura, en este caso Dante en la Divina Comedia, sino es una realidad que la Iglesia Católica predica, y no es que estamos diciendo que hacen bien o mal, sino estamos señalando este tipo de teología que lo que hace es confundir a la gente en cuanto al estado de los muertos. Por ejemplo, la Iglesia dice que las personas que no han cometido graves pecados van a ir al purgatorio, donde allí terminarán de purificarse para encontrarse con Dios en el paraíso. Y también el catecismo de la Iglesia Católica es explícito al decir que los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte. Y como estas personas no cometieron graves pecados, tienen el beneficio de que sus parientes pueden interceder por ellos a través de oraciones y de indulgencias. Quiere decir que si mi tío murió hace 10 años, yo puedo orar por él y hablar con Dios para que el Señor lo perdone, y a través de indulgencias o de ofrendas pueden esas personas salir del lugar donde están, que es el purgatorio, al paraíso donde está Dios, hasta purificarse completamente, según la tradición de la Iglesia Católica, que dice referente al estado de los muertos. Pero entonces echaríamos por la borda todo lo que dice la Biblia referente al estado de los muertos. Vayamos al libro de Eclesiastés 9:10, a ver qué nos dice referente nuevamente al estado de los muertos. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Y Hebreos 9:27 nos dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio.
estos versículos obviamente que refutan de manera categórica la teoría del purgatorio. Pero aún así muchas personas creen en estas teorías de conspiración o ficción, como hemos visto a través de la literatura. Pero no hay tal cosa. El tiempo de gracia, seguiremos repitiendo, es ahora. Ahora es el tiempo de gracia, porque no vamos a ir a ningún purgatorio, tampoco a ningún infierno, ni mucho menos a ningún paraíso. Eso lo determinará Dios al final de los días, cuando sean juzgados los muertos y los vivos. Pero por ahora, la gran oportunidad y la buena noticia que tú y yo tenemos es precisamente esa, que Dios nos está dando esta vida para que estemos a cuentas con Él. Satanás inventó en el huerto del Edén la teoría de la inmortalidad del alma, de que el alma, cuando la persona muere, se va directamente al infierno, al purgatorio o al paraíso, o a otro lugar del universo, para confundir a la gente, para que las personas no tengan temor de vivir en maldad o en pecado, porque de todas maneras, si cometemos crímenes de lesa humanidad, iremos al infierno, pero del infierno tendremos la oportunidad de pasar al purgatorio, y del purgatorio entraremos directamente al paraíso donde está Dios. Al igual que Dante Alighieri, cuando aparece allí al principio de la Divina Comedia, en los primeros versos, en aquella selva que es introducido por Virgilio a través del purgatorio, para que él vaya allí mirando lo que está pasando en todos esos estratos del infierno, y cómo la gente es purificada y cómo va luego a Dios. Pero los errores como el purgatorio o el tormento eterno nos enseñan una doctrina que está totalmente alejada de lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora es la oportunidad, ahora es el tiempo. Si queremos decir purgatorio que tenemos aquí en este planeta, ahora en vida es donde podemos arreglar nuestra vida con Dios para ponerla en armonía con sus reglamentos o con sus estamentos o mandamientos, como querramos decir, como nos revela las Sagradas Escrituras. Algunos piensan que la persona cuando muere está en un estado espiritual, flotando en alguna parte del universo, y de esa manera está dormida hasta que nuevamente Dios la rescate o la llame para que declare con respecto a la vida que vivió aquí en la tierra. El mundo cristiano también cree muchas teorías referentes a los muertos. Es muy penoso decirlo, pero hay mucha gente que está confundida con respecto al tema de los muertos. Y cualquiera que sea el supuesto estado metafísico de los muertos vivos, estas teorías lo que hacen es socavar o distorsionar lo que dice la palabra de Dios, de que los muertos nada saben y de que no están en ningún lugar quemándose, como dice Dante Alighieri a través de la Divina Comedia, que tanta desgracia ha traído a este mundo, y esa falsa doctrina que aparece en la literatura aparece también en la vida real y en las religiones actuales que profesan el Evangelio. La Biblia señala que algunas personas sí fueron trasladadas al paraíso, como es el caso del profeta Elías, cuando fue llevado al cielo en el carro de fuego, como Enoc, séptimo desde Adán, un antediluviano que por su vida santa fue llevado por Dios al cielo, y también Moisés. Otro grupo de personas que fue llevado al paraíso fue cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, llevando como trofeo a todas aquellas personas que resucitaron juntamente con Él, como un testimonio y un presente al Padre de que su sacrificio había tenido un resultado efectivo en la salvación del hombre. Por eso el apóstol Pablo dice en innumerables ocasiones que si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra esperanza. Pero como Él resucitó de los muertos, porque en Él estaba la vida y el poder de resucitar, porque Él podía tomar su vida y volverla a tomar de entre los muertos. Y por eso aquel milagro poderoso que hizo antes de ser crucificado en la cruz del Calvario, que fue la oportunidad brillante que tuvo el pueblo judío, la resurrección de Lázaro.
de Betania. ¿Cómo podrías ayudar a la gente a comprender que la idea de que los muertos duermen en la tierra realmente es una buena noticia? De que realmente están en reposo los muertos o las personas cuando mueren, para ser despertados en aquel gran día cuando Cristo venga muy pronto en las nubes de los cielos. Ahora es el momento de hacer el bien. Ahora es el momento de vivir una vida alejada del crimen y de la maldad, para que cuando Dios venga a la tierra pueda llevarnos con Él a las mansiones celestiales, no ser llevados de aquí al purgatorio o al infierno. Primera de Juan, en el capítulo 5, del verso 3 al 12, una cosmovisión de lo que es realmente la herencia que nosotros tenemos en cuanto a Jesucristo y de cómo esta filosofía de el purgatorio, el infierno y el paraíso queda totalmente descartada con la explicación que las Sagradas Escrituras nos dan en estos pasajes. Escuchemos. Allí nos dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y a estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando el pecado entró al planeta Tierra mediante Adán y Eva, obviamente que su descendencia heredó la característica pecaminosa. Por eso, al nacer un niño, hereda la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva a través de los tiempos. Pero esa naturaleza pecaminosa solo puede ser contrarrestada cuando el poder del Espíritu Santo obra en el ser humano mediante Cristo para cambiar o voltear esa situación de desventaja en que se encuentra el ser humano si no acepta la palabra de Dios para ser salvo. Por lo tanto, el apóstol Juan nos habla aquí mediante estos pasajes que el que tiene al Hijo tiene la vida, porque Cristo es la vida, obviamente. Y esto significa que la vida eterna es un don de Dios, que nosotros solo podemos recibir mediante la aceptación de su Hijo Jesucristo. En cambio, la teoría de la inmortalidad natural del alma adjudica vida eterna en el paraíso o en el infierno a todos los seres humanos, incluso a los que no están en Cristo. Por más que esta enseñanza sea popular, no es bíblica definitivamente, porque la vida solamente está en Jesucristo. Y estas personas que a través de la Divina Comedia creen en esta teoría, o a través de la doctrina que tiene la iglesia principal, de que las personas cuando mueren van al purgatorio o van al infierno, lo que hace es tergiversar la palabra de Dios y también anula el sacrificio de Cristo, porque cuando una persona va al purgatorio y allí puede pagar sus culpas y sus pecados, entonces no necesita del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Se anula el sacrificio de Cristo cuando la persona va al infierno o va al purgatorio y ya está en el paraíso. Por lo tanto, Cristo en esta teoría no es necesario, pero la palabra de Dios dice lo contrario, dice que
El que no tiene al Hijo, no tiene la vida, porque el Hijo, Cristo Jesús, es la vida, y solo mediante Él podemos obtener la salvación. El fuego del infierno: examinadlo todo, retener lo bueno. Indiscutiblemente que la literatura ha influenciado mucho el pensamiento humano, pero hay cierto tipo de literatura, de ficción, que ha hecho mucho daño a la doctrina cristiana o que ha influenciado de manera negativa, como ha sido el caso de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que si bien es cierto es una obra con ribetes sorprendentes literariamente hablando, pero con una doctrina antibíblica que raya en la especulación, porque entonces se refuerza la idea de que los muertos van a un lugar donde tienen la oportunidad de pagar sus culpas o sus pecados cuando ellos vivían aquí en la tierra. Pero las Sagradas Escrituras presenta otra opinión, y es que la única oportunidad que tiene el ser humano y el único tiempo de gracia para enmendar su vida con Dios es ahora. Y ese es el momento que tú tienes para estar a la par con Dios, para buscarle, ahora que estás en vida. No se puede hacer nada después que una persona muere, aunque demos ofrendas o indulgencias u oremos por esas personas. Todos tenemos ese sentimiento poético de que quisiéramos que nuestros seres queridos, cuando mueren, estén en un lugar allí de reposo donde nadie los perturbe y que estén a la vista de Dios. Pero a la vista de Dios estamos todos ahora que estamos vivos. Y lamentablemente, si ciframos nuestra esperanza en que otras personas pueden interceder por los que murieron, es una creencia totalmente falsa y que en vez de bien lo que hace que causa daño. La única vida que puede tener el ser humano está en Jesucristo. No está en la intervención nuestra como familiares para orar por ellos si han muerto. Todos ahora que estamos vivos debemos de ir a Cristo, porque en Él está la vida y Él es la única manera de ir al Padre, porque todos podemos ir a Dios, pero mediante Jesucristo, porque para eso Él murió en la cruz del Calvario. Así que la doctrina de que el purgatorio puede librar a las personas de una muerte eterna es incorrecta. Tampoco los muertos van a estar quemándose eternamente, ni el gusano tampoco lo va a estar comiéndose a los seres humanos eternamente. Es una manera figurativa que usa las Sagradas Escrituras para decirnos la forma en que los seres humanos morirán al final de los días, cuando Dios destruya todo el sistema de cosas que hay en la actualidad. Pero Cristo es la vida, y en Él no hay temor de ir a un infierno, a un purgatorio, porque Él es la vida, y Él vino a darla en abundancia. Pero si no te has inscrito a nuestro canal, te invitamos para que lo haga y comparta con nosotros este pensamiento de verdad que está en las Sagradas Escrituras referente al Evangelio. Que sean bendecidos de manera espectacular.